algunas donde se salen de la norma y son un poco casi poliédricas, y hay algunas pues que también resulta que son redondas, vaticinaban ya lo que después serían las plazas en la posterioridad, pero en la provincia de Ávila hay dos solamente y son una verdadera excepción. Bueno, las características de todas estas plazas es que tienen unas mamposterías muy bien hechas que se diferencian de las de todos los prados de los alrededores. Y todas están siempre rematadas con unas cobijas estupendas, hechas de lanchas, para que se pudiera sentar la gente. Había gente que se sentaba teniendo los toros allí mismo y luego se hacían entablamentos porque iba más gente y esa gente había unas gradas donde se sentaba. En todas, absolutamente en todas, estaba la presidencia. En la presidencia quien se sentaba era el alcalde del pueblo, se sentaba algún representante del obispado, si lo permitía el obispo. Ya os he dicho que los obispos no eran muy proclives a los toros, porque desde el famoso Pío V, porque pensaban que los seres humanos no se tienen que exponer a morir de esa manera, en muchos casos no recibir los santos sacramentos, estas cosas que se dicen en la religión, por gusto. Si te tenías que morir de la forma natural que se dan los seres humanos. Y eso prohibía. Pero aún así, muchos curas asistían a las celebraciones. Y luego vamos a ver que en la Plaza de Toros de Béjar, en la celebración que plasmó Ventura Livios, hay un grupo de curas que están asistiendo, 13 curas, que serán los pueblos de los alrededores que asistían a la fiesta en Castañar, que están presenciando la bueno, el caso es que en la presidencia donde se sienta el alcalde, donde se sienta el presidente de la cofradía, donde se sientan autoridades que se han invitado y donde se sienta la música, porque música también. Y ahí tenéis algunas de las presidencias. Esta de aquí es la de Valdefuentes de Sanusí, aquella es la de Mesmilla, esta es la de la Virgen del Castillo, aquella de los Años del Río, desde Salamanca, y aquella completamente pedestre es de ese sitio tan bonito que os he hablado del Valle del Alberche, donde está la ermita de San Pedro, donde había el altar nuestro. Es tremendamente pobre y causa admiración y cierta intimidad ver que la presidencia estaba en esa piedra que veis ahí, en la que quedan unas lanchas, quedan aún unas lanchas de cuando hubo los últimos toros, que fue a finales de 1800, donde se sentaban ahí. Poco podían presumir los alcaldes de los pueblos, que sería una zona pobre, para presidir una corrida de toros sentados tan humildemente. Pero lo normal en todos estos sitios es que fuera una presidencia mucho mejor hecha que las paredes. Donde también, por cierto, que se me olvidaba, estaba la Virgen, ponían a la Virgen, la imagen de la Virgen presidía los toros por una cuestión de prestigio de la propia Virgen, y por si pasaba algo, pues bueno, el torero, el toreador, que era como muchas veces aparece en las fuentes, pues pudiera tener cerca a la Virgen, o para que le salvara en la vida o para que le salvara en la otra vida. Bueno, hay muchas plazas que tienen una cosa que se llaman troneras abocinadas. Esto no lo sabemos con toda seguridad, pero yo creo suponer al 90% para qué serviría esto. Cuando se han dejado hacer toros en todas estas plazas, ha habido quien ha dicho que eso eran burladeros. Es imposible que sean burladeros estas cosas. Al interior de la plaza es una rendija así de ancha. Al exterior es abocinada. Si a ti te está persiguiendo el toro y tienes que meterte por ese vano, el toro te pilla y te pilla contra la pared y te mata. Seguro, o sea, porque no cabes ahí, es imposible, que las tendrías que caber para poderte escapar y que no pudiera caber el toro. Entonces, lo que se nos ocurre, teniendo en cuenta muchos datos que dicen las fuentes, es que en esos vanos estaban puestos en lugares estratégicos de la plaza, donde el toro completamente aterrorizado, cuando ya el pobre se ve muy mal y se va, y si sois algunos aficionados a los toros, os acordaréis de esto, el toro cuando ya está herido de muerte se va contra las paredes de la plaza. Entonces, ahí había un señor
unos señores con unas picas para picar al toro para que se fuera al centro de la plaza, que es donde todo el mundo podía verle y donde se producía el fenómeno de la lidia. Esto lo hay en casi todas las plazas, pero no en todas. En la de Béjar, o porque se le olvidó a Cultura Lidios, o porque no lo había por otras razones, que puede ser porque había mucha gente subida en las paredes de la plaza con picas, también lo vamos a ver ahora en el cuadro de Cultura Lidios, pues no permitían que se acercara el toro a las paredes. Y en las plazas que eran un poco más rurales, en esas sí que lo hacían. Bueno, pues ahí veis los huecos agujereados, ahí es donde creemos que se ponía una persona con una pica, y si el toro se iba a refugiar ahí y ellos tendrían constancia de que se iba a refugiar ahí, pinchaban al toro para que el toro fuera al centro de la plaza donde se producía la lidia, o lo que pasara en las plazas de toros. Porque en las plazas de toros se toreaba, pero también se hacían cosas que desde nuestra cultura, desde nuestro tiempo, podemos decir que eran cosas muy feas, desde lanzarle flechas a los toros, desde enjarretarlos, que era en determinados momentos para quitarle fuerza, darle un golpe con una especie de hoz en la rodilla, para que no pudieran. Era una verdadera salvajada, lo que se hacía. No era el toreo que vemos hoy, que alguien lo puede considerar también una salvajada, será respetable, pero es de otra manera. Aquello era un verdadero abuso al que estaba acostumbrada la gente y con el que se divertía la gente, porque eran los tiempos que eran. Bueno, todas las plazas tenían sus corrales y sus chiqueros. Tened en cuenta que esto tiene mucha injundia. Podemos decir, bueno, toreaban aquí, pero había que ir a buscar los toros a quien los tenía, había que pagarlos. O sea, esto tenía detrás una organización importante. Tenía para llevar los toros a ese sitio, implicaba tener unos cabestros al que se unían los toros para llevarlos hasta la plaza, tenerlos allí encerrados. O sea, bueno, había una buena organización. Entonces, en todas las plazas, pues hay un toril, que se llama toril a un conjunto de corrales donde se encierran los toros bravos antes de que pase lo que va a pasar. Son los corrales también. Y dentro de los corrales hay una parte que son los chiqueros, que es donde se encierra al toro que es el que va a salir. Normalmente, y lo hemos visto en las fuentes, salvo en ermitas ricas, como por ejemplo era la de Castañar o la de Valdejimena en Horcajo Medianero, pues había un toro o dos, era un toro o dos los que se toreaban, exclusivamente un toro o dos, porque costaban dinero. Uno le daban los mozos del pueblo, pagaban ese toro, y otro solía darle el mayordomo. Si eran pueblos ricos, pues no sabemos quién los donaba, pero si eran pueblos ricos había gente rica que lo donaba. Nosotros sabemos esto porque después de los toros, el toro muerto, se le daba a la cofradía para que vendiera su carne y su pellejo. Y con esa carne y ese pellejo, lo que sacaban mediante una subasta pública, pues eso pasaba a los caudales de la ermita. Como lo dejan anotado, nos sirve a nosotros para hacer una reconstrucción de cómo eran los festejos también. Bueno, os quería enseñar, os decía antes que en la plaza del 2 de agosto hacen verdaderas cosas propias. O sea, es una exhibición de fuerza la de los carteles del 2 de agosto, y eso que veis en el centro, esa y aquella de allí arriba, fijaos que son unas lanchas de casi 3 metros de grande puestas para cerrarlo. O sea, una verdadera exhibición en toda regla. Bueno, también encontramos un elemento invariable en todas estas plazas de toros, que son las piedras adelantadas respecto al lienzo interior de la pared para facilitar la huida del torero o de los espontáneos que se habían tirado. No tenemos constancia de que siempre hubiera los toreadores participando en estas corridas, que fueran toreadores profesionales. Si lo podían pagarlo y tenían toreadores. Tampoco sabemos quién pagaba a eso, si lo pagaba el ayuntamiento, porque no figura en las cuentas de la cofradía. Pero sí que sabemos que en muchos casos gente aficionada, gente de los pueblos,
participaba como toreros en esto. Y de esa manera se iban labrando una fama, se iban labrando poquito a poco una fama para llegar a ser toreros profesionales y que les contrataran en plazas y que les pagaran. Y a muchos de ellos les costó la vida. Hay noticias en los pueblos que no las ha conocido nadie porque son cosas de 1700. Aquí murieron un día 2 toreros que se tiraron, que eran del pueblo de al lado, que querían ser toreros. Bueno, pues estas cosas pasarían. O sea que no solamente había toreros profesionales, eso sería quizá lo más raro, sino toreros aficionados que luego, si se portaban bien, pasaban la gorra y entonces la gente, agradecida por el espectáculo, les daba una limosna. Bueno, pues en esas carreras, o viendo los mozos que se tiraran y se vieran acosados por el toro, había piedras adelantadas para poder subir, trepar inmediatamente a lo alto de la pared y que no les pidieran. Y ahí veis algunas de esas piedras adelantadas. En otros sitios, como por ejemplo en el Puente del Congosto, vemos que hay el sitio para soltar los perros. Soltaban a perros muy fieros que también acosaban a los toros cuando ya se estaban muriendo y a veces les provocaban heridas y eso, pues bueno, era una cosa bastante criticable, por lo menos desde nuestra perspectiva de ahora. Bueno, en definitiva, se lleva a cabo, en el mejor de los casos, una corrida de toros y el pueblo disfrutaba de ello enormemente. El clero, en las altas instancias, no era muy partidario, como os he dicho antes, y desde la Ilustración tampoco lo fue la monarquía llamada monarquía ilustrada. Pero el pueblo hacía lo que podía para zafarse de todo esto. Y hubo varias prohibiciones, y había veces que se las saltaban, prohibiciones reales, Había veces que se las saltaban, estaban unos años en funcionamiento y luego pues hacían, digamos, que la vista gorda y ya pues era el grado. Vamos a pasar a nuestra plaza del Castañar. Bueno, hay una curiosa anécdota, si se puede llamar así, o bueno, no es anécdota, es una historia, y es que en 1667 los miembros de la Cofradía de la Virgen del Castañar le dicen al alcalde Juan del Carpio que por qué no construyen una plaza de toros en el Castañar. Esa efervescencia que friego del siglo XVII, del siglo XVIII, por los toros que había. El alcalde, que se llamaba era Juan del Carpio, tenía que haber pedido permiso a la duquesa de Béjar, la señora que estaba viuda. Tenía que haberle pedido permiso porque ella tenía que dar permiso para ese tipo de cosas. Pero bueno, ellos pensaban, vamos a hacerlo y una vez que esté hecho, pues no nos dirá nada, ¿no? Pero con la duquesa toparon. Cuando ya estaba hecha, 2 años después, pues el alcalde Juan del Carpio le dijo a la duquesa pues, que habían hecho una plaza de toros de madera y la señora dijo que, bueno, lo disfrazó diciendo que como había mucha afición a los toros, pues que eso garantizaba que fuera mucha gente allí y que eso incrementaría las limosnas a la Virgen del Castañar y con eso pues se enriquecía, digamos, que la institución de la ermita de la Virgen del Castañar. Pero aquella señora, que se llamaba Teresa Sarmiento de la Cerda, que era la viuda del duque de Béjar, don Juan Manuel de Zúñiga, debía ser una señora de armas de mar. Y dijo que como no había dado permiso, que la desmontaran y que la quemaran. Eso era 1667, con lo cual los bejaranos, con todo su trabajo, con todo su entusiasmo, tuvieron que desmontar la plaza de toros y quemar. Bueno, pasó un tiempo y hacia 1707 esta señora ya podemos decir que ya tiene unos años y un nieto suyo pues retoma la cosa, no sabemos si con el consentimiento de ella ya, porque era su nieto, por lo que fuera, pues este señor le da permiso para que se construya la plaza de toros de Béjar, que se consuma en 1711. En 1711, se hace gastándose una cantidad de 10.000 reales, que es poco realmente para construir la plaza que construyeron. Sabemos
que de esa cantidad aproximadamente el 60-70% se gastó en materiales, en carros de piedras, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte en que se gasta en vino y en queso para los devotos que están trabajando gratuitamente en el sitio. Y para los maestros de obra eso viene reflejado en las notas del libro de la cofradía. Se gasta en eso. Total, el coste total de la ermita, de la construcción de la plaza de toros de la ermita, es de 10.000 reales, que ya digo que es poco, y es porque seguramente que en un sitio como Béjar, con gran población, al menos para el tiempo que era, pues muchos devotos trabajarían el año gratis, y eso pues hizo que fuera todo más barato. Bueno, Ventura Livios, pagado por el duque de Béjar, por el duque Juan Manuel de Zúñiga de Guzmán, hijo del buen duque, pues este hombre encargó que le hicieran un retrato, un impagable retrato de Béjar, ya que no había cámaras de fotos lógicamente en ese tiempo, pues encargó que se hiciera un retrato de Béjar, que es verdaderamente un orgullo que esto se hiciera, y que se hiciera tan bien, y que nos ilustrara esa fotografía de cómo era Béjar. Y se ve que este señor debía ser aficionado a los toros, o por lo menos, si no lo era, creo que su abuela le mandó quemar la plaza, pues no sería demasiado aficionado a los toros, por las razones que nos he explicado antes. Pero este señor o bien era aficionado a los toros, o bien consideró que había una gran afición en Béjar y quiso plasmar, saltándose perspectivas y demás, quiso plasmar una celebración religiosa en el Castañar. Si lo quiso plasmar ahí es porque verdaderamente los toros en el Castañar serían una cosa verdaderamente importante. Y ya veis que en el cuadro, que todo tiene sus perspectivas bien, la plaza de toros en el Castañar aparece mucho más grande porque tenía que hacerlo de esa manera para que se viera. Bueno, él plasma una plaza de toros, como os dije hace un momento, cuadrada o un rectángulo ligeramente rectangular, que no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, que es completamente redonda y que es mucho más moderna. De aquella plaza queda lo que os marco ahí en amarillo, que serían los tendidos que en el cuadro de Ventura Livios también marco en amarillo. Eso deben ser los dos únicos lienzos que quedan de aquella plaza. Todo lo demás es reciente, o sea, esos serían de 1711. Y también, si vais a verlo, os vais a dar cuenta de que verdaderamente tienen otra factura, todas las gradas, etc. Vamos a ver ahora, del cuadro de Ventura Livios, todo lo que nos enseña sobre la tauromaquia rural ligada a las ermitas y en particular de cómo funcionaba en Béjar. Bueno, hay una serie de particularidades. Primero, se toma el detalle en Ventura Livios de cortar los castaños que estaban en el entorno del Castañar. Veis que están ahí cortados. ¿Por qué los corta? Porque si deja los castaños, que seguramente estaban allí cuando él dibujó esto, pues no se vería el interior. Y él muy dignamente corta los castaños, los deja en ese cachito del tronco, y así podemos ver en el cuadro todo lo que está pasando dentro de la plaza. En la plaza vemos que todo el mundo, si es principios, bueno, la primera mitad de 1700, 1735, 1736, vemos que la gente va con la vestimenta propia de ese tiempo, y vemos cómo, a pesar de que no puede dibujar con un gran detalle, pero vemos a las mujeres con sus chales, vestidos con los trajes típicos, que son los que he sacado de internet ahí abajo, de cómo se vestía la gente en esos años de 1735, 1736. Están todos muy bien vestidos, como no podía ser de otra manera, como sigue pasando, seguirá pasando el día de la fiesta del Castañar.
fiesta de pueblo y ese día hay que ponerse pues las mejores ganas. Y ahí viene reflejado que todo el mundo, las mujeres con mantones de Manila, los hombres muy bien ataviados, bueno, estas cosas. También refleja algo curioso, que yo de las pocas veces que he ido a los toros, pues fui cuando era pequeño, nos llevaba mi abuelo desde Val de San Gil, nos llevaba a los toros a Castañar, y yo me fijaba, era un niño de 12 años, y me fijaba que en los castaños había mucha gente subida. Bueno, pues ya en época de Ventura Libios, en 1736, también había gente subida en los castaños que no podía pagar. Se supone pues, que cobrarían una entrada para entrar en estos festejos, porque serían festejos ya de una cierta enjundia, no como los más rurales de otros pueblos, sino que sería lo que veo que se ve al torero que está entrando a matar, veo que hay otros dos ayudantes, no me acuerdo cómo se llaman, que son los peones, creo que se llaman, que están allí auxiliando. Y bueno, estábamos hablando de la gente que está subida en los castaños, que ha estado siempre, yo no sé si en estos tiempos todavía hay gente que se sube a los castaños para no parar y verlo desde ahí. Es una curiosidad interesante que refleja Ventura Libios. Bueno, en la Plaza de Toros también hay una zona que corresponde a la residencia. Allí se ve a las mujeres mejor engalanadas, mejor vestidas de toda la celebración taurina. Es verdad que no se ve a ningún personaje destacado que pudiera ser el duque. Eso parece que es un detalle de modestia de ese señor. Podría haber dicho a Ventura Libios, refléjame allí que soy el duque, siguiendo los toros, pero no parece o no se ve bien, o yo no soy capaz de verlo a un personaje destacado que esté en ese sitio. Pero sí que veo a señoras en la presidencia que están muy bien vestidas y que seguramente eran por la mujer del alcalde y la mujer de los próceres de Béjar. Bueno, también están ahí, se ven los toriles, se ve cómo están en el corral a que se guardan toros. Hay algunos que están metidos dentro de los chiqueros, se llaman chiqueros, como hay uno que ya está preparado ahí para salir cuando maten al que está toreando. En fin, bueno, había unos corrales, como os he dicho antes, que nos había en todas las plazas de Béjar, con más departamentos, porque luego os lo voy a decir mejor, las estadísticas que hemos hecho cuando había toros, sale como que se toreaban en cada sesión, o por lo menos cada año, en torno a 5 o 6 toros por corrida, o igual si eran 2 días de corridas, hacían 3 y 3, eso es algo que no lo sabemos, porque en el cómputo de los toros que se hacen consignar en el libro, lo que se dice es el número total de toros que se han subastado. Y de ahí sacamos nosotros las conclusiones de que son los toros que han muerto en la plaza. Bueno, pues ahí tenéis los toriles y los corrales. Hay una anécdota interesante en el cuadro de Ventura Libios, y es ese recuadrito amarillo que veis ahí y que os lo pongo en zoom ahí. Veis que hay unos señores todos vestidos iguales, con el típico sombrero de los curas de entonces. Son 13 curas que están atentísimos y están en su propio departamento presenciando los toros. Es un departamento para ellos y podemos entender que eran los curas de los pueblos de los alrededores que tenían su sitio especial al margen del resto del pueblo. Y curiosamente, Ventura Libios escenifica una escena, y seguro que no se le ocurrió a él, seguramente que fue el duque el que le dijo, tienes que reflejar eso. Y es algo que pudo haber pasado allí, pero que no sabemos qué fue lo que pasó. Veis que se ve a gente que está subida a los castaños, que hay un niño en una rama, que hay uno de los curas parece que piensa que se va a caer y le va a sujetar, y hay algún cura que está pendiente de esa imagen, de lo que va a pasar. El resto de los curas están mucho más atentos a los toros que a otra cosa. Y hay unos señores también, que son civiles, que están pendientes de esa acción. Eso es algo que debió pasar allí en algún momento, pues a lo mejor había un niño subido allí y se cayó encima de los curas, o pasó alguna cosa, y era algo vox populi, algo que se decía, que se recordaba en Béjar, pero
por algo, igual fue un niño que se cayó y que se tenía que haber matado y no se mató. Y entonces el duque quiso que lo reflejaran allí como un milagro. Es algo que no lo sabemos, pero es una cosa curiosa que lo refleje el cuadro de Turandot. Bueno, la escena taurina ya es una escena de toros como Dios manda, o sea, es una corrida de toros, no son como se ven en otras imágenes, en otros dibujos de otros pueblos, donde se ve a los toros hostigando al toro, donde se ve a un señor con una vara que está saltando por encima del toro, donde se ve que el espectáculo es completamente de otra manera. Esto es una corrida de toros en toda regla, donde el torero está entrando a matar. Gonzalo Santonja, que como sabéis, el bejarano Gonzalo Santonja es un grandísimo aficionado a los toros. Él ha estudiado también este cuadro y él considera que es una acogida del toro al torero. Yo no lo veo así, pero vamos, tampoco es una cosa importante. A mí me parece que no lo está cogiendo, sino que está entrando a matar. De hecho, me parece ver la espada encima, un poco más allá de la cabeza del toro, me parece ver una línea recta como que se la acaba de clavar, pero que no le ha cogido. Gonzalo considera que esas otras dos personas que están ahí con las capas es porque ven que le va a coger y quieren despistar al toro. Realmente él sabe el toro mucho más que yo, y es una opinión. Pero en todo caso, da igual si el toro representa al toro cogiendo al torero, que a lo mejor si eso fuera así, pues es algo que sucedió en la plaza de Torrevieja en algún momento, y el duque lo quiso decir, o simplemente que le dijo a Turandot: píntame al torero que esté matando al toro. Cualquiera de las dos cosas vale y no tiene mayor importancia. Bueno, una cosa interesante, antes os decía que en esos huecos abocinados que veíamos en la plaza era para hostigar al toro y que no se acercara el toro a las paredes de la plaza. Bueno, en Castañar no vemos que haya troneras abocinadas de esa, pero sí vemos a mucha gente que está subida en primera línea, que tienen picas y que están allí preparados para hostigar al toro si el toro se va a refugiar a ese sitio. Esto vemos en otros pueblos que pagan desde el dinero de la cofradía, dan una determinada cantidad para comprar estas picas y dárselas a los que están en primera fila para hostigar al toro. En este caso, está por todas partes, alrededor de la plaza, gente con esas picas. Bueno, eso por parte del cuadro de Turandot. Pero hemos tenido otra fuente de información importantísima, que es el libro de la cofradía. Los libros de las cofradías, donde se conservan, nos dan muchísima información sobre cómo se desarrollaron las actividades taurinas en todos estos pueblos. En muchos pueblos han desaparecido porque cuando las cofradías dejaron de existir, que fue a finales de 1800 en casi todos los sitios, pues el último que se quedó con el libro era el presidente de la cofradía. Seguro que se quedó en casa con él. El señor murió, lo heredaron sus hijos y al final estas son cosas viejas que no le interesan a nadie, y si no se guardan, pues al final un buen día se acaban quemando para hacer fuego. Y así es como han desaparecido algunos. Y también hay algunos que están en manos privadas. No me ha pasado en la provincia de Salamanca, pero sí me ha pasado en la provincia de Ávila. Están en manos privadas y no lo sueltan, cuando no son privados estos libros. En todo caso serán del clero. Pero bueno, eso es una locura. El caso es que el que tenemos aquí está en el archivo de San Juan. Tengo que agradecerle al sacerdote de San Juan y también a Carmen Gascón, que me hizo la gestión con él, que nos facilitó el poder consultarlo todo el tiempo que quisiéramos en el archivo, hacer todo lo que quisiéramos con él, y fue de un gran valor todo lo que hemos podido sacar de él. El libro cuenta las cuentas de la cofradía, el dinero que recibe la cofradía de las limosnas, el que se lo gasta, y de ahí sacamos los datos también. Y todo esto se refleja entre 1708 y 1863, en que termina el libro. El libro, como veis, es un libro viejo, pero está muy bien conservado, no hay ningún problema. En otros pueblos sí que lo hemos encontrado, fundamentalmente en la provincia de Ávila, están desvanes, comido por la humedad, por los ratones, y es una pena porque te deja con la piel rota. Bueno, en esos libros se consigna, como veis ahí, todos los cargos
cargos era el dinero que recibía la cofradía de las limosnas, de la piel de los toros, de la carne de los toros en las subastas, y ahí os pongo un pequeño ejemplo pues, de las cuentas, que hay veces que son muy claras y otras que son tremendamente oscuras. Ahí dice, muerte de toros en 1742, se cargan 586 reales que según el libro cobrado en el folio 18 importaron las muertes de los toros del año 1742. Bueno, pues eso es lo que a través de la lectura de estos libros hemos ido sacando para las inferencias que yo os voy a contar ahora, que nos sirven para conocer el festejo taurino. Bueno, tenemos constancia de celebraciones taurinas prácticamente ininterrumpidas en la Plaza de Toros de Béjar desde 1722 hasta 1783. Ininterrumpidas, pero sí que hubo algunas interrupciones puntuales que fue en las prohibiciones. Hubo diversas prohibiciones de las que os hablaba antes que duraban 2 o 3 años y después hacían la vista gorda, volvían a hacerse toros, volvían otra vez a prohibirlas. Esto a nivel nacional, y venía del rey, de las prohibiciones reales. Luego también las había el clero, decía que en sus iglesias que no se hicieran eso no lo tenemos constatado en la provincia de Salamanca, pero sí en la provincia de Ávila, donde hubo algunos obispos que eran ya más tomales. Bueno, el caso es que hay 2 prohibiciones, una del rey Fernando VI en 1754 y la Real Orden de 1778 de Carlos III, que no se respetan en Béjar. Seguramente que no fue un asunto de desobediencia, sino que fue pues que cuando lo prohibieron tardó en llegar aquí o hicieron que tardara en llegar el papel de la prohibición, de tal manera pues que bueno, celebraron los toros un año, pero al año siguiente ya supongo que el alcalde de la ciudad dijo, ya no podemos mirar para otro lado. Hay otras veces que no hay toros en ese espacio de tiempo entre 1722 y 1783, porque se muere la reina Bárbara de Braganza, que es la esposa de Fernando VI, en 1758, o cuando Carlos III, en 1785 y 1786, prohíbe terminantemente que no haya toros, ahí sí respetan. En 1790 también, ya con Carlos IV, en 1805 también con Carlos IV, también hay otra prohibición y esa parece ser que sí la respetan. Tener en cuenta que el alcalde tenía que dar permiso. Si el alcalde miraba para otro lado, que se le daba al alcalde, que el alcalde pues, no quería meterse en ese asunto. Bueno, ahí lo digo, que hubo unas que fueron respetadas y otras no. La cofradía, según estos libros, es la que organiza las fiestas de la Virgen y hace la subasta de los toros muertos en las corridas y es la que mantiene la corredera. Llaman estas plazas de toros, a veces las llaman plazas de toros y a veces las llaman corredera, de correr los toros. Todavía hay gente en algunos pueblos un poquito atrasados que llaman las plazas correderas. Sí, la corredera que había en la ermita, porque se corrían los toros en ellas o para llevarlos a esas plazas y alejarlos. El promedio de toros corridos en la provincia en la plaza de toros de Béjar era de 5,9 toros por año o por corrida. Como lo ponen en líneas generales, pues no podemos saber si había una corrida o dos. Pero sí que tenemos constancia de que hubo un año que hubo 2 corridas, porque lo hacen considerar. A ellos les daba igual que hubiera habido 2 corridas. Cuando lo ponen en el libro es solamente el contante total de los toros que se ha corrido, porque lo que les interesa es poner la cantidad que ingresa la cofradía por la muerte de los toros. Bueno, ¿quién pagaba los toros? Pues eso es algo que no lo sabemos. No lo sabemos porque como no se consignan los toros, y entonces tendremos que hacer, bueno, espera, los toros, el toro de los mozos, pero hemos dicho que eran 6 toros los que se solían torear, entre 5 y 6. Había un toro que sabemos que era el toro de los mozos porque figura en las cuentas, el toro de los mozos costó tanto dinero, muerto, ¿no?
También estaba el toro de los mayordomos. En Béjar y en casi todos los pueblos hablaban de eso. También en algún caso figura en esos libros algunos donantes devotos que donan un toro un poco pues, a mayor gloria suya. Quieren que la gente sepa que han donado para que se divierta el pueblo un toro. Hay una señora devota, que sería también muy taurina, que en 1815 dona un toro. Un tal Agustín Nieto, en 1826 y 1827 también dona un toro para que se toree. Y esto yo me imagino que se decía en la plaza, este señor como donante estaría en la presidencia presidiendo eso y no sería un señor pobre de Béjar. La cuestión es saber si el ayuntamiento de Béjar pagaba el resto de los toros o no los pagaba, porque no figura más que en 1796 el ayuntamiento de Béjar paga, no sé si son 2 o 3 toros, los paga, pues seguramente que porque los mozos no lo han pagado, porque los mayordomos no tienen dinero, porque hay alguna crisis, por alguna razón el ayuntamiento de Béjar, porque tiene más dinero en ese momento el ayuntamiento de Béjar y lo paga. Lo que no sabemos es quién pagaba a los toreros. Eso es algo que no lo sabemos. Y sí que eran toreros profesionales, y al ser toreros profesionales, esa gente cobraba. Tenemos constancia de los toreros profesionales en Béjar por alguna pequeña alusión, pero en esa ermita que os he dicho del Cajo Medianero, que más que ermita es una gran iglesia, ahí sabemos que se pagaba con el dinero de la cofradía. Era una ermita muy rica, tenía mucho dinero y se supone que contrataban a los mejores toreros. ¿Quién los pagaba en Béjar? Pues esta es una asignatura que tenemos pendiente de investigar con las cuentas del ayuntamiento. A ver si en alguna parte hay alguna coletilla donde se dice que el ayuntamiento pagaba a los toreros. Porque no salen las cuentas de los 5 o 6 toros y los que suponemos pues o los que tenemos certificados que pagaban los mozos y los mayordomos. Serían 2, pero nos faltan 3 o 4 más que quisiéramos saber quién lo paga. También es posible que hubiera donantes que fueran anónimos, pero me extraña que fueran anónimos porque estas donaciones normalmente se hacían a mayor gloria del donante. Y bueno, desde 1783 hay una gran decadencia en las corridas de toros en la plaza de Castellana. Hay menciones a capeas y otros festejos taurinos que no son las corridas tradicionales en las que tanto disfrutaría el pueblo, subido en tantas gradas y tanto público como se ve en los cuadros de Turán. Y entre 1853 y 1863, en el que ya termina el libro, no hay absolutamente ninguna noticia taurina en la plaza de toros de Béjar, en la plaza de toros de Castellana. A lo mejor no tenían lugar en la plaza de toros de la plaza mayor, en la que se improvisaba la plaza mayor, o era sencillamente que dejó de haberlos por un tiempo, o no se consignaba realmente, o mataban a los toros, pero no quedaban consignados en el libro, y entonces para nosotros los investigadores es algo que es invisible. Bueno, vamos a terminar. Y quisiera terminar con una serie de fotografías que hicimos con dron sobre la plaza de toros del Carrascal, de la que ya os he hecho algunas alabanzas y no me cansaré de hacerlo porque es un ejemplo a seguir de más plazas de toros. Seamos taurinos o no seamos taurinos, esto es un testimonio histórico de una actividad que ha pasado en España, que forma parte de la historia y que ha dejado huellas. Y no deberíamos perderla, nunca deberíamos perderla. Por más que no se hagan toros, estos sitios se pueden reutilizar para otra cosa o sencillamente dejarlo como patrimonio histórico. Y lo que han hecho en la ermita del Carrascal, de la Fuente de San Lucía, pues verdaderamente es digno de elogio. Mirad, la plaza abierta está la está, mira la ermita. Todo es cierto que han utilizado el cemento, pero bueno, se ha mimetizado ya con la piedra y ya está perfectamente sintonizado. Lo más importante es que no han consentido que se cayera, que lo han respetado todo muy bien respetado y que podemos estar allí y pasar un rato estupendamente.
Fijaos en la presidencia, con dos espacios que interpretamos que uno sería para la presidencia, para estar la gente importante, y otra sería para la orquesta. Pero veis que hay una separación entre unos y otros porque la categoría de la orquesta no era la categoría de la gente de la presidencia. Vemos la buena mampostería que tuvo y que ha sido recolorada también con unas cobijas estupendas que lo están coronando. Eso, por ejemplo, son los corrales, que es un corral muy pequeñito, seguramente que porque era un toro corrido. Aquí no hemos podido contar con ningún libro que pueda contarnos cómo se hacen los toros. A lo mejor algún día ese libro aparece y podemos saber un poco más de ello. Y bueno, quisiera despedirme con una frase que prefiero leerla para no omitir ninguna cosa. Independientemente de si los toros nos gustan o no nos gustan las actividades taurinas, las plazas de toros llegadas a las ermitas son un patrimonio histórico llegado a una actividad tradicional muy importante en nuestro país, en la historia de nuestro país, que debemos conocer. Bueno, pues esta conferencia sirve para conocerlo, debemos valorar, conservar y promocionar. Ahora que en nuestra sociedad tenemos un gran hambre, afortunadamente, de cultura y que tenemos mucho acceso a ella, y que surge una actividad que son las rutas para cualquier cosa, para ir para ver no sé qué, para ver no sé cuál, no estaría de más que en nuestra Castilla y León, que tenemos estos testimonios, y no lo tenemos por toda Castilla y León, pero sí lo tenemos muy importante en la provincia de Salamanca y en la provincia de Ávila, pues que desde las instituciones, desde quien sea, desde las instituciones, desde la Junta de Castilla y León, desde los ayuntamientos, todos juntos colaboraran pues para hacer la ruta de las ermitas campestres con plazas de toros. Como en estos tiempos todo lo que se sabe vender se vende, y digo vender entre comillas, pues esto sería una cosa interesante, que sería un aporte pues a nuestro patrimonio que deberíamos considerar. Y bueno, pues algunos, en la modestia de lo que sabemos hacer y de lo que podemos hacer, pues contribuimos a ello. Y a lo mejor una pequeña mota de un granito de arena, pues es la publicación de este libro, y que quizá pues estimule a gente que tiene posibilidades para promocionar este tipo de cosas. Eso es todo. Muchísimas gracias y perdonadme que me haya extendido demasiado. Bueno, pues ahora yo creo que después del calor que hemos pasado, al menos yo he pasado, pues creo que